El día de hoy te contaremos algunas historias que, gracias a la envidia de las personas, son precisamente lo que conocemos como brujería, y que estas personas, con tal de hacernos daño, las hacen, ya sean ellos mismos o a través de brujas. Por favor, quédate hasta el final para escuchar estos aterradores relatos de brujería. Comenzamos. El ritual de mis vecinos. Confesión basada en una anécdota real. Hola, espero se encuentren muy bien. Me gustaría compartir una historia que resultó algo traumática para mí. Por eso, prefiero quedar en el anonimato. Espero que este relato les sirva para prevenir que sucedan cosas debido a la confianza excesiva que a veces le damos a las personas sin meditar que podrían hacernos daño. Era nueva en la ciudad. Me acababa de mudar para estudiar mi licenciatura. Tendría apenas unos 18 años de edad. Estaba muy emocionada por todo. Venía de una comunidad pequeña en la sierra e iba a ser de las primeras generaciones de mi familia en completar estudios universitarios. Así que me sentía muy orgullosa. Tenía muchas ganas de conocer nuevos amigos. Así que, en cuanto tuve las primeras clases, comencé a socializar tanto como podía. Iba a tantas fiestas, se me ponían enfrente. Además de hacer mis tareas y trabajar para mantener mi apartamento. Era un poco pesado, pero estaba tan contenta de vivir de forma independiente y de que pronto podría ayudar a mis familiares en casa para llevar algo más de dinero, que no me sentía mal en lo más mínimo. Fue por ahí de la tercera semana de mi nueva vida que conocí a la vecina del apartamento de enfrente. Era una mujer de unos 25 años y vivía con su novio. Al principio eran muy amables. Me invitaban a las fiestas que tenían en su casa o a conocer a sus amigos. Todos habían sido muy amables conmigo, de forma que no tenía por qué sospechar nada extraño de ellos. Pasaron los días y de pronto la chica me invitó a su apartamento. Dijo que habría una fiesta más tarde, pero que necesitaba que le ayudara con algunas cosas para que todo saliera bien. Fui muy confiada. Comenzamos a colocar las botanas, bebidas y demás. Luego nos sentamos a descansar un poco. Ella me ofreció una copa de vino y la acepté. Estábamos tomando cuando comencé a sentirme mucho más mareada de lo normal. No era una bebedora experta, pero al menos sabía que con unos tragos de una sola copa no iba a sufrir mucho. Y ese vino, además de tener un sabor ligeramente amargo, me estaba haciendo dar vueltas la cabeza. Se lo dije a la vecina. Ella enseguida me comentó que quizás necesitaba acostarme. Le dije que iría a mi casa porque no me sentía bien, pero ella, con mano firme, me regresó al sillón. Comentó que no podía irme, que había muchas cosas especiales para esa fiesta. Escuché con angustia el filo de sus palabras, pero las piernas ya no me daban para más. No tenía fuerzas para moverme y en pocos segundos perdí la conciencia. No sé cuánto tiempo pasó de eso, pero al despertar me encontraba en la habitación de ambos. Me sentía muy mal, pero al menos ya podía moverme. Supongo que tenía que agradecerle a mi abuela de tantos remedios herbales que me habían dado toda la vida. Al parecer, había resistido mejor de lo que esperaba que sea que me hayan dado.
No creo que tuvieran contemplado que me levantara, ya que la puerta no tenía seguro, y al asomarme pude ver que la casa estaba a oscuras. Un grupo de personas, entre ellas la vecina y su novio, estaban conjurando espíritus con palabras extrañas al centro de la habitación. No había forma de que pudiera salir sin que se dieran cuenta. Pero en mi pánico, se me ocurrió que quizás podría fingir que estaba inconsciente para luego salir corriendo de ahí, o al menos darme la oportunidad de hacer alguna cosa. Cuando vi que el hombre venía en mi dirección, me acosté en la cama de nueva cuenta y pretendí estar dormida. El tipo me tomó en vilo sin siquiera revisarme. Luego me pasaron a la sala donde un pequeño altar estaba dispuesto para ponerme encima. No estoy segura de qué pretendían hacer conmigo, pero por la pinta de lo que estaba suscitándose, no creo que pudiera ser nada bueno. En cuanto mi espalda tocó la mesa, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Había algo en la habitación que no era natural. No me pude resistir, y con toda la fuerza que me daba la adrenalina, salté como gato del punto para luego derribar a la vecina y emprender una carrera directa a su puerta. Estaba cerrada con llave, pero afortunadamente llevaba tanta adrenalina que al golpearla con todas mis fuerzas y ponerme a gritar, alerté a los vecinos de lo que pasaba. No pude salir en ese instante, pero al menos estaba haciendo bastante escándalo, suficiente como para que en un par de minutos subiera el intendente del edificio a ver qué pasaba, advirtiendo que la policía venía en camino. En menos de lo que canta un gallo, todo el grupo de brujas junto con la vecina salieron del lugar en estampida. Algunos, incluyendo los culpables de mi secuestro, los alcanzaron a agarrar, mientras que otros pudieron perderse en la noche. Tuve que mudarme de ese sitio. Ya no soportaba vivir ahí. Más tarde me enteré que la vecina y su novio tenían planeado para mí una transgresión en grupo. Querían hacerlo indebido conmigo. Además de que eso lo justificaban como que era parte de su religión. Alguna cuestión de brujería, y que no me iban a hacer daño porque todo era voluntario. No sé qué me hubiera pasado si los vecinos no hubiesen llamado a la policía, o si no me hubiese despertado cuando lo hice para dar la señal de alerta. En este momento soy mucho más cuidadosa. Pero de entrada no debía haber sido tan confiada. Uno nunca sabe cuándo tus vecinos puedan ser más de lo que aparenta. El muerto. Confesión por Jairo Fuentes. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jairo. Soy de La Piedad, Michoacán. Quiero contarles una historia que me pasó mientras vivía en casa de mis abuelos. Todo por la envidia de algunas personas. Mi abuelita murió hace un año. Ella ya era viuda y me quiso heredar su casa. Mis papás viven en Estados Unidos y yo desde pequeño me quedé con los abuelos. Así que era más como su hijo que el de mis progenitores. Nos teníamos mucho cariño. No es que odie a mis papás ni nada similar, pero como ellos ya tienen otra familia y costumbres allá, nunca le vi el chiste a dejarlos y acabaron criándome como uno de sus propios hijos. En cuanto pasó el fallecimiento de mi abuela, se leyó el testamento donde se daba a conocer que la casa y los terrenos eran al 100% para mí,
cosa que no le cayó muy bien a una de mis tías, que pensaba que yo no tenía por qué heredarlo todo. Pero finalmente, esas eran cosas de mis abuelos, y si ellos me las querían dejar, pues era muy su gusto. Después de 2 meses de lo sucedido, comencé a notar cosas extrañas en la casa. Siempre fue una propiedad tranquila, pero de pronto se sentía una vibra muy pesada, como que te observaban desde la oscuridad. Me sentía incómodo en mi propio hogar. Durante esos días, mi tía, que era también vecina, me insistía mucho en que si no quería venderle la casa en un precio de risa, y francamente no tenía ganas. Me había quedado con mucho apego a ese sitio. Cada vez que le decía que no, parecía que los sucesos escalaban. De pronto ya no era solo el presentimiento de alguna cosa vigilando desde las sombras, sino que me lanzaban cosas en la noche. Al principio, objetos diminutos. Después llegó el punto máximo en que una entidad tumbó un estante lleno de loza que terminó hecha pedazos en el suelo. Era imposible para un solo hombre adulto hacer ese movimiento. Tendría que haber tenido al menos la fuerza de 3 personas para realizar esa maniobra con todos los platos en el interior. Cuando sucedió eso, ya no pude más. Decidí ir con una señora que conocía a mi abuela, que a mí ya me había curado de empacho y otras cosas que le dan a los niños. Era una mujer anciana, muy amable, y que se decía sabía de brujería. Al entrar a su covacha, inmediatamente me dijo que me saliera, que tenía que hacerme una limpia antes de permitirme pisar su casa. Afuera del domicilio, me pegó con una combinación especial de hierbas. Luego me sentó en la salita. Me comentó que alguien me había mandado un muerto y que me estaban haciendo un trabajo bastante feo de brujería. No le había contado nada en ese momento, así que me sorprendió lo que me dijo. Al confesarle todas las cosas que habían pasado en mi casa, me interrogó un poco más. Ella fue la que se dio cuenta de que quien estaba trabajándome probablemente era mi tía. Al principio no me quería decir cómo lo sospechaba, pero después de insistirle un poco, me contó que ella le había enseñado personalmente a Micaela, ese era el nombre de mi pariente, todo sobre sus artes, pero que le había advertido profundamente que no hiciera uso de los muertos, que además de tener un precio, pueden ser regresados al conjurar y causar grandes males. La mujer se veía un poco arrepentida, de forma que me dio la solución. Me dijo que esa misma noche debía cubrir de sal todas las puertas y ventanas de mi casa. Después iba a quemar una hierba de María consagrada. Como indicó, al realizar eso, la casa se puso patas arriba. Podía ver a una gran presencia correr entre el humo de forma violenta, gritando de dolor por el contacto con esa esencia sagrada. Después tenía que atrapar a la criatura en algún punto de la casa. Ella dijo que el ser se manifestaría, cosa que pasó, ya que pude ver en un rincón de la vivienda que preparé para que estuviera libre de humo, y fuera el punto donde acudiera. Era una figura cadavérica hecha ovillo, borreando con tal intensidad que hacía temblar los vidrios de las ventanas. Le ordené a la entidad hacer un trato conmigo. El ser, al escuchar esas palabras, tembló un poco,
pero asintió desesperado. Le dije que la única condición para dejarlo libre sería que le regresara todo el mal que me deseaba a la persona que lo había provocado y a la bruja que lo convocó. El ente gritó de forma amenazadora, pero como me lo había dicho la anciana, no se podría resistir a ese trato. Así que luego de eso, quité la sal de la puerta principal y la abrí. La aparición salió hecha un viento fuerte, un grito de dolor intenso en el aire. Días después, me enteré que en casa de mi tía las cosas no iban nada bien. Se le murieron sus mascotas sin excepción alguna. Las plantas de su jardín se consumieron, y una vez que pasó eso, ella comenzó a adelgazar de forma impresionante sin explicación, como si algo le estuviera chupando la vida. Hasta mi cuarto se escuchaban los gritos desesperados de la mujer, pidiendo a un ser invisible que se detuviera, que la obedeciera, que la dejara en paz y regresara a hacer la labor para la cual había sido convocado. Pero al estar fuera de su control, ella no podía hacer nada. Pasaron algunas semanas antes de que Micaela falleciera de una enfermedad desconocida y sin cura. Me quedé atónito ante lo que pasó, pero si eso era lo que ella me deseaba, no puedo más que concluir que se lo tenía bien merecido. Mi vecina me dio una lección. Confesión por Ramiro Hernández. Relatos de malas vecinas. Tendría unos 11 o 12 años de edad cuando estaba jugando en la calle con otros de mis amiguitos. Ya saben, éramos el montón de niños de la cuadra que los papás dejaban salir a que se divirtieran un rato y no enfadaran en la casa. La mayor parte del tiempo hacíamos travesuras, todas pequeñas, que no causaban mucho daño a nadie, pero que enfadaban a las víctimas de nuestros juegos. En una ocasión, me retaron a brincarme a la casa de una vecina. Ella era la típica mujer soltera de esos tiempos, medio amargada por la edad, intolerante a los niños a más no poder, totalmente gruñona con el resto de la gente. Le teníamos un miedo intrínseco porque nos asustaban sus reacciones, así que era la prueba de valentía perfecta. Como no quería verme como un cobarde, les dije que sí inmediatamente. Fuimos todos a la esquina, luego de la cual había un arbusto que nos cubriría la travesura perfectamente. Con agilidad me brinqué a la bardita que daba a su casa y caí en el patio delantero. Después me fui a asomar a la ventana, mientras trataba de abrir la puerta, que estaba obviamente cerrada. La señora escuchó el traqueteo, luego de lo cual salió hecha una furia a la calle mentándome la madre. Yo me asusté tanto que me alcanzó a agarrar del cabello y por la adrenalina ni me importó que se quedara con uno de mis mechones. Simplemente me fui de ahí. Cuando los amigos estábamos celebrando mi hazaña, se dieron cuenta de que tenía una pelona en la cabeza. Todos se burlaron de mí. Terminamos el día y fuimos a casa. Esa noche comenzó mi pesadilla, ya que tuve muchos sueños donde había montones de perros ladrando a mi alrededor, persiguiéndome sin cansancio, amenazando con sus colmillos, y en medio de todo eso, la mujer diciendo una y otra vez que tenía que disculparme. Como solamente eran pesadillas, traté de ignorar esa voz, pero conforme pasó el tiempo, de pronto comencé a ver a perros negros por todos lados,
que me seguían, amenazando a una distancia cada vez menor. Eran animales que podía notar entre las sombras, que me gruñían y que para mi sorpresa nadie más que yo podía percibir. El colmo llegó cuando una velada, mientras dormía en mi cama, sentí el aliento de un can en la cara. Al despertar vi que el ente de ojos rojos, dientes blancos que brillaban con poca luz en la calle y aroma a azufre mismo, me gruñía a una distancia de solamente unos centímetros del rostro. Grité a todo pulmón, desesperado, a toda mi familia. Cuando le conté a mi madre todo lo sucedido, ella y mi padre me dijeron que al día siguiente me iban a llevar con la anciana a disculparme. Lo hicimos a primera hora y la mujer aceptó mis disculpas, además del castigo que me dieron mis padres, que era ayudarle con el mandado al menos por un mes. Luego de eso, la señora y yo nos hicimos amigos y ya convivía con ella por gusto. Momento en el cual me di cuenta que sí era bruja y que pese a que podía haber convocado cosas mucho peores que me persiguieran, me la dejó ir leve porque en ese momento era muy pequeño, pero sí necesitaba un buen correctivo. Espero mi historia les haya gustado. Buenas noches a todos. Era una anciana. Confesión por H. Álvarez, basado en una anécdota real. Buenas noches, inframundo. Quiero compartir mi historia, pero quiero conservar un poco de anonimato porque me da algo de pena. Pero como he visto que mucha gente tiene relatos y comentan en las publicaciones sobre sus experiencias, pues me animé a decirlas. Vivo en un pueblo de Magdalena Contreras, cerca de la Ciudad de México. Por acá es muy común saber que hay personas que le hacen a la brujería y demás. En una ocasión, luego de una fiesta, iba de regreso a mi casa por un camino bastante arbolado. Ya lo conocía bien, aunque está salvaje. Le tenía confianza porque siempre lo usaba tanto de día como de noche para ir a la casa de mi abuela. Iba mareadón, pero aún consciente de las cosas. Me faltaban pocos metros para llegar a mi casa cuando vi a una muchacha con ropas ligeras entre los árboles. Estaba muy guapa, así que no pasó mucho para que le gritara que viniera conmigo, que la acompañaba a su casa. Al principio fingió ignorarme. Cuando salí del camino para verla de cerca, se presentó ante mí en todo su esplendor. La piel le brillaba tersa bajo una tenue luz de la luna y las estrellas. Sus ojos eran claros como el agua, de un tono como verde. Sus labios se abrían de forma sensual mientras me decía que la acompañara al interior de la arboleda. Ya saben cómo es uno de hombre. No hizo mucho para convencerme de tomar su mano e ir a donde quisiera. Mientras caminábamos por la vegetación, me extrañó el rumbo, como que no conocía los árboles ni la brecha por la que íbamos. Pocos minutos luego nos topamos con una casa de madera sencilla a la que entramos. Ya se imaginarán lo que pasó. Se los digo en pocas palabras. Ya me tenía sin ropa y realizando actos de los que prefiero no hablar. Cuando de pronto se me comenzó a quitar lo borracho, eso me hizo distinguir en la oscuridad que su piel ya no estaba tan tersa. Ya era algo más parecido a un cuero maltratado. Me asusté. Ella lo notó. Quiso pegar su rostro más a mi cuerpo para que no pudiera verla.
Retrocedí de un salto y entonces vi que la dama joven con la que había entrado no estaba ahí. En cambio, era una mujer de bastante edad la que mantenía intimidad conmigo, pero sabía que era la misma por esos ojos inolvidables. Comenzó a hablar en un idioma extraño que no entendía. El mareo quiso regresar a mi cabeza, pero creo que pudo más mi instinto de supervivencia. Antes de que terminara sus frases, sin preocuparme por mi ropa ni nada, salí corriendo como Dios me trajo al mundo de esa cabaña. Vagué a toda velocidad, tanto como me dieron las piernas, hasta que encontré el camino a mi casa de nuevo, y de ahí le seguí sin detenerme hasta llegar a la puerta de mi hogar. Entré y me quedé un buen rato temblando. Cuando mi madre se levantó con el escándalo y me vio en ese estado, me preguntó qué me había pasado. Le conté y con calma me preparó un baño caliente y un té. Inexplicablemente no me regañó. Nada más me dijo que tuviera más cuidado. Había brujas en el cerro donde vivimos y casi me agarra una. Espero y este relato haya sido de su agrado. Muchas gracias. Amigos que nos han escuchado del otro lado de la pantalla, hasta aquí los relatos del día de hoy. Espero que este programa te haya gustado. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.